La imagen parece sacada de una película, pero no lo es. Una camioneta tipo van con placas de Michoacán detenida a la fuerza en una carretera de Campeche. Dentro, 5 adultos, 4 menores, armas, dinero y un bebé, con un chaleco antibalas modificado. Sí escuchó bien, un bebé de no más de 9 meses, con una versión miniatura de equipo táctico hecho a la medida, placas balísticas auténticas, costura reforzada y un mensaje que es tan claro como perturbador. Para el cuarto de Jalisco Nueva Generación, nadie está fuera del conflicto. Pero esto solo fue el inicio de una escena que, según altos mandos, representa el mayor golpe al CEJO-ININ en el sureste mexicano en lo que va del año. ¿Por qué esa madrugada lo imposible ocurrió? Capturaron a El 80 y a Lady Drones, dos de los operadores más violentos, escurridizos y tecnológicamente letales del cartel de las 4 letras. Ambos viajaban con su celular bajo identidades falsas, escondidos entre cobijas, juguetes de bebé y armas doradas. Y lo que llevaban escondido la cajuela cambiaría el rumbo de la investigación nacional, un mensaje, una advertencia, un símbolo de guerra. Los primeros agentes que inspeccionaron el compartimento trasero apenas podían creer lo que veían, una inscripción escrita a mano con sangre seca. Somos la sombra que vuela, nadie está seguro desde el cielo. La frase coincide con un manifiesto detectado en documentos confidenciales del CEJO-IN, un código interno, una doctrina de guerra aérea, la promesa de convertir los drones en soldados invisibles. Pero hay más. Entre fusiles ocultos y mantas infantiles, los peritos hallaron una libreta con coordenadas escritas a mano, lugares marcados con códigos como Zeta-Alfa, Marzo y Tigre. Cada uno coincide con puntos de explosión en operativos anteriores en Coatzacoalcos, Minatitlán y Ciudad del Carmen. Y el arma principal, una Colt 38 bañada en oro con empuñadura de nácar y las siglas CEJO-ING grabadas, escondía un microchip. Sí, un microchip real detectable solo mediante escaneo térmico que transmitía coordenadas encriptadas hacia una antena clandestina ubicada en la periferia de Coatzacoalcos, la tecnología al servicio del terror. Y entre los teléfonos decomisados a los ocupantes, los forenses digitales encontraron audios eliminados recuperados solo parcialmente. En uno de ellos, la voz de una mujer firme, seca, precisa. Si llegan por tierra activa alzamientos y es por aire suelta el enjambre, ellos no vuelven. El código era claro. La voz presuntamente era de ella. Lady Drones, la mujer que orquesta el terror desde el cielo, la operadora de los enjambres, la estratega de los drones bomba. Los 5 adultos fueron detenidos, los niños entregados a resguardo, el vehículo asegurado, la zona convertida en zona cero de inteligencia criminal. Y Arfuch ya está al tanto. En una llamada de emergencia convocada apenas minutos después del operativo, el secretario de Seguridad Federal fue contundente. Esto no fue una detención. Fue el hallazgo de una nueva forma de guerra. Vamos a responder como Estado. Pero lo que las autoridades encontraron al revisar las libretas incautadas solo agrandó la pesadilla, porque entre esas coordenadas había una que no debía existir, una que apunta al corazón de la capital. Marte, 13 de agosto. Campeche amanecía como casi siempre, caluroso, húmedo, con ese aire espeso que anuncia tormenta pero no se atreve a llover. La autopista 180 en el tramo que conecta Champotón con Ciudad del Carmen estaba tranquila. Apenas un par de traileros, 3 taxis regionales y una van blanca con placas de Michoacán, que parecía una más entre el tráfico lento. Eran las 7:38 de la mañana cuando pasó por el primer arco de seguridad y fue ahí donde todo comenzó a romperse. El sistema de videovigilancia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana registró algo que no cuadraba. El patrón térmico del vehículo no correspondía con su tipo. Los sensores marcaban puntos calientes en zonas inusuales, parte trasera, lateral derecho, zona inferior, como si algo estuviera escondido, como si algo respirara dentro de los compartimentos. El algoritmo de análisis de riesgo arrojó un código 3B, posible transporte de armas o personas. En cuestión de segundos, la alerta se disparó hacia la base operativa de Champotón. La comandante de turno, una mujer de nombre Sandra Torres, dio la instrucción sin dudar. Activa en filtro móvil. No dejen que pase de San Pablo Pistún. Las unidades estatales comenzaron a moverse, patrullas con torretas apagadas, drones de observación y un helicóptero ligero de reconocimiento, todo en silencio, todo en tiempo real. Pero lo que nadie sabía era quién iba dentro de esa van. Desde afuera parecía una familia, una pareja al frente, 3 mujeres atrás, un bebé en brazos. Cualquier oficial sin experiencia los habría dejado pasar. Pero no esta vez. El primer retén logró interceptarlos a la altura del kilómetro 122. El oficial que se acercó al conductor olfateó el aire antes de decir una sola palabra. Olía a metal caliente, gasolina vieja y miedo. Documentación, por favor. El hombre sudaba.
mucho más que el calor justificaba. En el asiento trasero, una de las mujeres de complexión delgada, lentes oscuros y uñas perfectamente arregladas, tenía el dedo pulgar presionando un botón oculto. Era un transmisor, estaba listo para activar algo, pero no lo logró. La revisión fue inmediata. Los niños fueron retirados primero bajo protocolos de seguridad. Uno de los agentes notó el peso anormal del portabebé. Lo abrió y lo que encontró hizo que retrocediera 2 pasos. Un chaleco antibalas adaptado con placas de cerámica real hecho a la medida de un infante. La comandante Torres no dudó, solicitó refuerzos y fue ahí cuando se detonó el hallazgo más importante de los últimos meses, porque al abrir la cajuela entre cobijas y pañales había algo más. Una pistola Colt, calibre Proto 38 con empuñadura de nácar, grabados dorados y un detalle que cambiaría todo. Una luz azul parpadeante bajo el cañón. Era un microchip, uno que no debía estar ahí, uno que transmitía. Y en ese momento los sistemas de inteligencia confirmaron lo impensable. El hombre al volante no era un simple conductor, era el 80. Y la mujer de lentes oscuros, la de la uña que aún presionaba el botón, era Lady Drones. Pero la pregunta que se harían después no era solo porque estaban ahí, sino a dónde iban. Porque en la libreta que llevaban oculta bajo el asiento, había coordenadas de ataque. Y un destino marcado en rojo, uno que si no los detenían esa mañana había cambiado la historia. 07:56 de la mañana. El operativo ya estaba en marcha, el sol pegaba directo sobre el asfalto, formando espejismos que distorsionan la vista. El calor convertía los techos de las patrullas en planchas ardientes, pero nada de eso importaba. Porque los agentes sabían que algo no cuadraba, habían identificado al objetivo. Confirmado placas, fisonomías, registros. Todo indicaba que aquel hombre de barba recortada, asentada, veracruzano y actitud de padre de familia era José Roberto Sánchez Cortés, el 80. Uno de los hombres más buscados del sur de México, exagente del Ministerio Público, presunto responsable de masacres, torturas, desapariciones y ataques con drones. Una mente criminal con entrenamiento legal y con sed de revancha. Pero lo que más desconcertaba a los elementos en campo no era él. Era ella, la mujer sentada en la tercera fila de la van, postura erguida, sin hablar, sin parpadear. Su presencia generaba un tipo distinto de miedo. No era violencia física, era inteligencia bélica, era estrategia, era cálculo, era Lady Drones. El silencio se rompió cuando el avance se detuvo en seco a pocos metros del retén final. El conductor, el 80, bajó la mano lentamente hacia el costado del asiento. Sabía que estaba rodeado, sabía que los drones del Estado ya los observaban desde el aire. Pero aún así se atrevió. Manos a la vista, gritó un agente, no obedeció. Desde dentro del vehículo se escuchó un clic metálico. Alguien había quitado el seguro de un arma. Fue entonces cuando el protocolo cambió. Códigos rojo, activar extracción de menores, prioridad 1. 2 elementos corrieron hacia el costado derecho de la van. Forzaron la puerta. Uno de ellos recibió un golpe en la cara, con una mariconera de piel que contenía 2 cargadores. Desde adentro una de las mujeres gritó, no saben con quién se están metiendo. El primer disparo fue al aire, intimidación, provocación o aviso. Pero lo que detonó el caos fue lo siguiente. Una explosión súbita en el pavimento justo detrás de una patrulla. Pequeña, focalizada, sin víctimas. Pero suficiente para entender que alguien había activado un artefacto remoto. La van estaba armada, no solo con pistolas, no solo con cargadores, con dispositivos improvisados de detonación por proximidad. Lady Drones no solo viajaba, estaba preparada para una contraofensiva. Uno de los agentes, con escudo balístico, se colocó frente a la puerta trasera y la abrió con una palanca hidráulica. Dentro, el bebé, 3 niños más y al fondo, entre mochilas con peluches. Un compartimiento oculto con 3 drones Armebels, desmontados pero listos. Tenemos enjambre, repito, tenemos enjambre. El grito rebotó en la frecuencia interna como un trueno. Los drones estaban modificados para carga explosiva, no había forma de saber si estaban activos, no había tiempo para revisar, solo actuar. Las armas salieron, las órdenes se endurecieron, el riesgo era máximo. Pero había algo más, una computadora portátil cerrada conectada a una batería independiente, aún caliente. Y cuando la encendieron, lo que aparecía en pantalla no era un programa de vuelo, era un conteo regresivo. Y faltaban menos de 3 minutos. Lo que ocurrió en esos 180 segundos sería el momento más tenso del operativo y nadie estaba preparado para lo que vendría. El operativo no se detuvo, pero en medio de la tensión táctica, hubo un momento que rompió la línea entre lo operativo y lo humano. Una agente de la Guardia Nacional,
con apenas 5 años en el servicio, fue quien cargó al bebé tras abrir la puerta derecha de la van. Tenía las manos firmes, pero los ojos llorosos. El pequeño, con camiseta amarilla y cabello mojado por el sudor, no lloraba, solo miraba. Miraba como si supiera que algo estaba mal, que ese chaleco que le habían puesto no era un juego. A su lado, 2 niñas de aproximadamente 8 y 11 años, abrazadas, temblaban. Una de ellas apretaba una muñeca sin cabeza, la otra mascaba un chicle duro que ya no tenía sabor. Ninguna lloraba, ninguna preguntaba, solo veían, como si ya hubieran visto demasiado, y entonces ocurrió algo que los elementos recordarán por mucho tiempo. Uno de los niños, el mayor de unos 13 años, al ser bajado del vehículo, preguntó: ¿A dónde nos van a llevar ahora? Lo dijo sin miedo, sin desafío, como quien ha sido llevado de un sitio a otro tantas veces que ya perdió la cuenta. Y entonces un agente le preguntó su nombre. El niño dudó, luego respondió: me dicen Chispa. Era un apodo, un código, uno que según los reportes coincide con niños reclutados como vigías o transportistas por células del C-Joven-G en Acayucan. No era un niño en fuga, era un niño en misión. Mientras los menores eran resguardados por la SPC y las armas eran contabilizadas una a una, el resto del equipo forense se acercó a la parte trasera del vehículo. Allí, entre las mochilas y las mantas, con dibujos de caricaturas, había una libreta forrada con cinta negra. Cuando la abrieron se dieron cuenta de que no era un cuaderno escolar, era un cuaderno táctico, coordenadas, fechas, códigos, algunos lugares tachados, otros marcados con un círculo rojo y al fondo una hoja escrita con tinta azul: Z Alfa confirmado 19 de agosto, altitud baja, modo enjambre. Las palabras eran claras: un plan, una fecha, un ataque y entre esos códigos una coincidencia escalofriante. Uno de los puntos marcados estaba a solo 15 kilómetros de una base militar en Campeche. El horror no era lo que llevaban, era lo que estaban a punto de hacer, pero cuando los drones incautados fueron reconstruidos, los técnicos encontraron algo que supera cualquier hipótesis. Los mapas no mienten y ese cuaderno hallado bajo las mochilas infantiles no era una simple bitácora, era el esqueleto operativo del C-JONG en el sur, coordenadas, códigos, frecuencias y algo más. Iniciales que, según inteligencia, representan células específicas en Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas. Z Alfa y Delta Rango Bravo, cada una con una fecha, un objetivo y una ruta de entrada y salida, porque esta célula no era cualquier célula, era una unidad de transferencia táctica, a un grupo especializado en mover tecnología bélica, drones armados, explosivos improvisados, chips de rastreo sin dejar rastro digital, y en el centro de esa maquinaria había 2 nombres. El 80, exfiscal, conocedor del sistema legal, estrategia criminal con rostro de burócrata, controlaba zonas clave como Chillán, Agua Dulce y tramos costeros sin presencia militar. Según inteligencia, era el encargado de limpiar el terreno antes de cada despliegue, y ella, Lady Drones, la arquitecta aérea del C-JONG, operadora de enjambres, especialista en modificar drones civiles en armas capaces de volar bajo radar, soltar explosivos y desaparecer. Su firma ha sido detectada en al menos 7 ataques en lo que va del año, incluidos el ataque contra una patrulla de la Marina en Coatzacoalcos, la explosión en un destacamento militar en Villahermosa y el intento de atentado contra un convoy presidencial en Oaxaca desactivado por un fallo de conexión. Los drones incautados en Champotón no eran juguetes, eran híbridos. Cada uno tenía una estructura modificada con capacidad para transportar cargas de hasta 2 kilos y algo más, sensores térmicos integrados, baterías de larga duración y un chip de geolocalización con dirección programada. A destino, una base del ejército en Campeche. En paralelo se cruzaron datos del microchip vallado en la pistola dorada de L-80. La señal había sido detectada en al menos 4 antenas clandestinas desde abril, una en Minatitlán, otra en Cárdenas, una más en Palizada y otra justo en el centro de Ciudad del Carmen. La conclusión de los analistas fue brutal: esta célula no huía. Viajaba como familia, como ciudadanos comunes, como sombra disfrazada, viajaban para matar, y su estrategia era aún más inquietante: no combatir con ráfagas, sino con precisión aérea. Un modelo de guerra que no necesita territorio, solo coordenadas. Y justo cuando los analistas empezaban a armar el rompecabezas, un dato nuevo apareció en los servidores de inteligencia. Un patrón de comunicaciones encriptadas, mensajes enviados desde esa misma camioneta, usando una red satelital portátil. El último mensaje: C Alfa listo en hambre activa esperando luz verde, pero lo más inquietante no fue el mensaje, fue el receptor, un número vinculado a un excomandante militar que aún no ha sido identificado públicamente. Y justo cuando parecía que todo estaba contenido, un hallazgo forense desataría un giro inesperado, uno que cambiaría el objetivo de toda la operación. Fue en el hangar 3 de la base de inteligencia táctica en San Francisco de Campeche. Eran las 17:43 del mismo día.
Los técnicos del área forense, ya agotados por la cantidad de evidencia electrónica, comenzaban a revisar el primer dron reconstruido en laboratorio. A simple vista parecía lo que ya sabían, un DJI Phantom 4 modificado, con una carcasa reforzada a capacidad de carga adicional y estabilizadores alterados. Pero al desmontar la sección inferior donde debería estar el compartimento de batería, encontraron algo más. Un módulo USB oculto entre dos capas de blindaje térmico, sellado, integrado de forma casi imperceptible, como si no debiera ser descubierto, lo conectaron a una terminal aislada, y entonces la pantalla cambió. Aparecieron carpetas con nombres codificados, R-Sombra, Tecos, MC-Teto7, pero había una que no necesitaba traducción, Plan Avión. Al abrirla el sistema pidió una contraseña. Los técnicos intentaron un procedimiento estándar de desbloqueo, fallaron 3 veces. Pero al cuarto intento, utilizando un código extraído de la libreta hallada con Lady Drones, lograron acceso. Lo que apareció fue una secuencia de video comprimido, dura 1 minuto con 37 segundos. El contenido exacto no puede ser revelado públicamente, pero lo que se puede confirmar es esto. Se trata de un dron en vuelo bajo, cruzando una zona selvática. A bordo carga una caja metálica. Formadas, esperan con una lona marcada con una cruz negra, cuando el dron desciende la caja estalla. Un ataque real, un asesinato grabado desde el cielo, y lo más alarmante. En el margen inferior del video, aparece una fecha 10 de julio de 2025. Ese ataque no fue reportado oficialmente, no figura en ningún comunicado de seguridad. Pero tras cruzar coordenadas, los analistas descubrieron que coincide con la desaparición de 3 agentes de inteligencia en un operativo encubierto en Palenque, Chiapas. Lo que significa una sola cosa, fueron ejecutados desde el aire. El archivo estaba encriptado, oculto, no para ser usado, sino para ser archivado, preservado, un trofeo digital. Y entonces, el segundo hallazgo, junto al video, había un archivo de texto plano, 34 líneas, una lista, nombres, iniciales, lugares, muchos tachados, algunos subrayados, uno de ellos con una leyenda en rojo. Arfuch, solo si cruzan la línea. Era una lista de objetivos y el secretario de Seguridad Federal estaba en ella. Cuando el archivo fue presentado al Gabinete de Seguridad, el silencio fue total. Arfuch, según testigos, solo dijo una frase. Entonces vamos a cruzar esa línea, pero ellos no van a volver. Porque ya no se trataba solo de Campeche, ni del 80, ni de ladrones. Se trataba de una red de asesinatos aéreos encubiertos, de tecnología armada al servicio de la sombra. Y la lista aún no estaba completa. Lo que Arfuch haría después, cambiaría el rumbo del combate al cejo, post-NG en el país entero. La reunión de emergencia comenzó a las 19:02 en punto, en una sala blindada del Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México. Omar García Arfuch recibió el informe completo. Había drones armados, había niños reclutados, había listas de ejecución aérea y su nombre estaba entre ellas. Pero lo que más lo alteró no fue eso, fue el hecho de que nadie, ni siquiera los altos mandos militares, tenía registro del ataque del 10 de julio en Palenque, un asesinato quirúrgico silencioso borrado, y eso solo significaba una cosa. Alguien estaba probando un nuevo tipo de guerra, una sin balas visibles, una sin responsables, y él no iba a permitirlo. Desde esa sala, Arfuch levantó la mirada y dio la instrucción que marcaría un punto de quiebre. Activan protocolo cielo cerrado hoy mismo. La orden fue replicada en segundos por la Marina, la Guardia Nacional y la Sedena, que significa el protocolo cielo cerrado, zonas de exclusión aérea total en 14 municipios del sureste, inhibidores de señal en 8 corredores rurales, intervención de todas las frecuencias de drones civiles y lo más importante, operativos simultáneos en las rutas detectadas por el cuaderno de Lady Drones. La orden fue clara, no vamos a ceder ni un metro más. En Campeche, drones del Estado comenzaron a sobrevolar la región como jauría invisible. Detectaban calor, rastreaban frecuencias, escaneaban campos. En Ciudad del Carmen, un convoy de 17 unidades blindadas se desplegó información cerrada, era la primera vez que se usaban inhibidores portátiles de señal sobre rutas locales. Y en Acayucan, el pueblo natal del 80, comenzó un cerco de saturación. No era una persecución, era una operación de asfixia. Y en el centro de todo, Arfuch emitió un mensaje institucional en cadena nacional. El CJNG ha roto todas las líneas, usan a niños, manipulan tecnología, ejecutan desde el cielo. Hoy, el Estado responde, no vamos a permitir que el aire se convierta en arma. Vamos a cerrar el cielo y se insiste en cruzar esa línea. Será la última vez que lo hagan. La frase se viralizó en minutos, el cielo cerrado se convirtió en tendencia.
Usuarios compartían imágenes de inhibidores portátiles sobre vuelos nocturnos y soldados patrullando con antenas de rastreo. Pero Arfuch sabía que esto era solo el inicio, porque cuando una célula viaja con niños, esconde drones bajo cobijas y graba sus asesinatos como trofeos digitales, no está operando, está evangelizando. Y lo que se estaba gestando en Campeche podría estar replicándose en otros estados, lo que revelaría el interrogatorio de Lady Drones unas horas después, confirmó los peores temores de inteligencia nacional. La noticia corrió más rápido que los protocolos. A las 21:07 horas, el señor Negra ya sabía que habían caído. El 80 y Lady Drones estaban bajo custodia y no era un rumor. Ya circulaban las primeras imágenes satelitales del operativo en foros clandestinos. La reacción fue inmediata y brutal. En menos de 3 horas, una tienda de abarrotes fue incendiada en Palizada, a 2 cuadras de un puesto de la Guardia Nacional. 2 antenas rurales de telecomunicaciones colapsaron por sabotaje en Emiliano Zapata y Balancán. Y lo más inquietante, un enjambre de drones voló sobre una ranchería en la frontera, Campeche, Tabasco. No atacaron, solo sobrevuelan en círculos. Una advertencia aérea, una manera de decir, podemos seguir volando. Mientras tanto, en los barrios de Ciudad del Carmen, la gente comenzó a cerrar cortinas antes de la noche. Los vendedores recogieron puestos, las escuelas cancelaron actividades al aire libre. La paranoia se convirtió en rutina porque algo quedó claro, el cielo ya no era confiable. Y en medio del caos, se convirtieron en testimonios de los que nunca salen en pantalla. Una maestra rural en Candelaria relató que, semanas antes, una mujer de acento fino y mirada de hielo había llegado preguntando por un camino sin vigilancia. Un técnico de reparación de drones contratado por una empresa de seguridad reconoció uno de los modelos incautados. Lo había calibrado él sin saber su destino final. Y un joven que trabajaba como repartidor de paquetería dijo haber entregado cajas sospechosas en 3 ocasiones a la misma camioneta incautada. Siempre con la instrucción, no preguntes, no firmes. Todos lo vieron, nadie lo denunció, porque el miedo no solo se instala, se hereda, se calla, se normaliza, pero esta vez algo cambió. El operativo encabezado por Arfuch generó un eco inesperado, confesiones anónimas, un chofer filtró rutas clandestinas utilizadas para evitar retenes. Un padre de familia reveló que su hijo de 12 años había sido entrenado con control remoto. Una madre dejó una nota en una base militar. Gracias por detenerlos, ese bebé no nació para eso. Y mientras todo esto ocurría en tierra, los técnicos seguían analizando el resto de los drones incautados. El hallazgo más perturbador fue en el segundo aparato. Dentro de su memoria interna, encontraron una carpeta llamada Prueba Calle, contenía un video de apenas 43 segundos, no tenía sangre, no tenía explosión. Solo mostraba un mapa de Campeche con 27 puntos marcados. Uno de ellos, identificado como Zeta Sierra, tenía una leyenda debajo. Fase 2 activará el primer fallo. Era claro, el ataque que evitaron esa mañana era solo la fase 1. Y la siguiente etapa podría haber comenzado en cualquier momento. Pero fue durante la primera noche de custodia que Ladidrones rompió el silencio. Y lo que dijo, desató una nueva cacería. El país despertó al día siguiente con una mezcla de asombro, miedo y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cuántos más están volando? Las imágenes del operativo en Campeche recorrieron medios nacionales e internacionales. Portales de seguridad en Colombia, Chile y Estados Unidos replicaron el titular, caen el 80 y ladrones. El CJNG activa la guerra aérea. Pero más allá de los nombres, lo que estremeció al país fue el símbolo. Porque no se trataba solo de un arco más con una pistola de oro. Era una célula que usaba bebés como escudos y drones como verdugos. En redes sociales, las reacciones lo dijeron todo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Un niño con chaleco antibalas? ¿En qué país estamos? ¿Arfuch los detuvo? ¿Pero cuántos otros siguen volando? Mientras tanto, en Palacio Nacional el caso fue abordado en sesión cerrada. No hubo comunicado oficial. No hubo postura institucional. Solo la promesa de reforzar vigilancia aérea. Pero en el sur la gente ya no mira al frente, mira al cielo. Porque cuando las sombras vuelan, las cortinas se cierran solas. Y en la celda de resguardo, Lady Drones finalmente habló. No gritó, no negó, no suplicó. Solo dijo una frase. Ya hay otros. Y ellos no vuelan con control remoto, vuelan con permiso. La grabación fue vista y velada al gabinete de seguridad encriptada. Las palabras rebotaron como una granada en cámara lenta. Y Arfuch fue el primero en responder. Desde un centro táctico en Chiapas, con el rostro tenso y la voz firme dijo lo siguiente. Este no fue un operativo, fue una advertencia.
Hoy el crimen mostró su nueva cara. Pero el Estado mostró que sigue de pie. Y no vamos a dejar que el aire se convierta en tumba. La frase se convirtió en eco, en tendencia, en consigna. No vamos a dejar que el aire se convierta en tumba. Pero más allá de las frases queda algo más profundo, una certeza silenciosa. Si los criminales ya no necesitan calles y ahora matan desde el cielo, ¿cuánto tiempo queda antes de que todos estemos en la mira? Y mientras el bebé resguardado duerme en una unidad de protección, sin saber que alguna vez cargó un chaleco antibalas, en algún lugar del sur otro enjambre se activa. Y la guerra aún no termina.